delegación de Alicante porque hemos venido para hacer un taller de turrones. Porque estas navidades tenemos que hacer turrones, no podemos estar sin hacer una pastilla de turrón o 4 o 5 con la Thermomix. Teniendo la Thermomix hay que hacer turrones. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a hacer un turrón de nieve. No está en Cookie Dough, por lo tanto lo tengo que hacer manual, pero bueno, no pasa nada. Es muy sencillo y muy fácil de hacer. Bueno, como sabéis todas las que lleváis más tiempo, tenemos estas cajitas de madera que son ideales para poner los turrones. Pero ¿qué pasa? Como este año con el tema del COVID, pues muchas no tenemos cajitas de madera, pero no pasa nada, tenemos solución para todo. Mirad, esto es un brick de leche. Lo he cortado, lo he empaquetado con papel, igual que si fuera una cajita de madera, y tenemos un apaño buenísimo. Aquí podemos hacer turrones. La que no tenga cajitas de madera lo puede hacer con esto, porque esto también sirve. Bueno, pues vamos a empezar. Primero que todo, necesito 200 gramos de azúcar. Como voy manual, pues tengo que buscar el peso, pero lo busco. Aquí ponemos la báscula y le pongo 200 gramos. Bien, ya tenemos. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es a pulverizar. Le voy a poner 7 segundos a velocidad 10. Entonces, quito el peso y me vengo aquí a la casita y le pongo, mira, aquí está, 7 segundos, velocidad 10. Y ahora le he hecho, repito la operación, y le he hecho un poquito de limón. Vamos a ver cómo está el limón. Mirad, aquí ni limón ni nada. Ha desaparecido el limón. Bueno, continuamos. Le voy a poner 200 gramos de almendra. Buscamos la balanza y le pongo almendra blanca pelada, ¿vale? Es decir, 200 de azúcar, 200 de almendra y luego le voy a poner 30 gramos de clara de huevo. Muy bien. Otra vez, continuamos y vamos a 15 segundos a velocidad 10. Vamos a ver, porque igual tenemos que bajar de las paredes para volver a hacer la misma operación. Exacto. Para que se me quede muy fino la trituración de la almendra. 20 segundos, velocidad 10. Otra vez. Vamos a repetir la función. Vamos a ver qué tal nos ha salido. Esto cada vez coge cuerpo, va cogiendo ya color de turrón. Ahora le voy a poner 30 gramos de clara de huevo. A ver si me sale el peso. Eso, aquí. Venga. Bien. Y otra vez, continuamos. Vamos a mezclarlo todo otra vez. Hay que bajar de las paredes, porque con la clara de huevo y el aceite de la almendra se me va a hacer una pasta. Pero hay que repetir la operación 3 o 4 veces. Otra vez. Perfecta. Nos ha salido perfecta. Bueno, pues nada, vamos a poner ya el turrón en la cajita. Mirad, esto es turrón de nieve, pero hace el mismo papel que el mazapán. Si queréis hacer figuritas de mazapán, con esta mezcla lo podéis hacer perfectamente porque sale divino. Mirad, mirad, mirad. Bueno, vamos a hacer la cajita, vamos a rellenar la cajita. Bueno, pues nada, ya tenemos el turrón de nieve terminado. He puesto toda la pasta en la cajita
Y ahora con el mismo papel vegetal lo vais aplastando, así aplastando, y se queda perfecto, perfecto. Y tapamos. Mirad qué regalito podéis hacer más chulo. ¿Ves? En un momento la pastilla de turrón. Bueno, pues nada, vamos a continuar, que vaya bien.